En esta ocasión quiero contarles mis experiencias con los viajes astrales. Cómo los he vivido, cómo inició. Todavía me falta mucho por descubrir. Yo ya había tenido sueños lúcidos, incluso parálisis del sueño una que otra vez. Pero bueno, ¿cómo comenzó el tema con los viajes astrales? Yo ya había experimentado sueños lúcidos, que son esos sueños en los que uno se da cuenta que uno está soñando. Y cuando uno se da cuenta que uno está soñando, puede hacer lo que se le da la gana. Y ahora, digamos, ya entrándome más con este tema espiritual, digamos que sí es diferente a los sueños lúcidos, porque es algo más que tú sabes que es algo de la mente. Me entré en el tema de los viajes astrales. Yo nunca había tenido uno, nunca había tenido esa sensación de que me salgo del cuerpo. Y yo me puse a investigar, porque llegué a un punto de mi vida en el que dije, el mundo espiritual sí existe, porque yo antes estaba en una negación. Yo solo creía en lo que podía comprobar la ciencia. Hasta que en cierto punto de mi vida me pasaron muchas cosas que yo dije, imposible que sea coincidencia. Imposible que tanta información, que tantos sucesos sea coincidencia. Entonces ahí comencé a creer. Y bueno, ya con ese tema de comencé a creer, comencé a destapar y a encontrar muchos más temas. Y entre ellos, pues eso que estoy contando. Un día busqué en internet cómo hacer un viaje astral. Decía algo así como que uno dar ese salto. Como que usted, esa etapa en la que uno se está quedando dormido, pero todavía sigue estando como consciente. Entonces como intentar como salirse. Y eso fue lo que hice. Ese mismo día lo intenté y ese mismo día me pasó algo curioso. No lo logré hacer del todo, pero sí me dio. Tuve esa mínima experiencia. Entonces, me dormí, no en la noche, sino como en la tarde cuando uno va a tomar ese tipo de siestas. Entonces me acosté y comencé a hacer esto. Y llega un momento en el que uno sabe que se está quedando dormido, pero sigue estando consciente. Yo intenté hacer eso, como salirme. O sea, como uno hace como el gesto de que va a salir, se va a levantar. Y lo hice y me di cuenta que sí, efectivamente sí estaba saliendo, pero fue un esfuerzo muy grande para lograr salirme un poquitico y ya luego volví. Fue como lo primero que sentí, ya luego como que bueno, sí me dejó como ese abrebocas de bueno, ahí voy. Ya luego, otro día, volví a intentarlo y logré hacerlo otro poquito más. Entonces, volví a hacer lo mismo y como que sentí que salí. O sea, como lo mismo. Volví a sentir lo mismo, pero ya salí mucho más. O sea, como que me sentía flotando. Como que, bueno, floto, pero logré como flotar como 1 metro. Y ya luego pasaba algo que como que sentía que me iba a despertar y sentía que entraba el cuerpo como en forma de remolino. Bueno, logro salir del cuerpo y luego llega un punto en el que como que siento que algo me va a despertar y ahí mismo ¡pum! Me voy pero como en espiral y vuelvo al cuerpo. Luego los días siguientes me volvió a pasar mucho de que sentía que me salía y como que una vez logré salir como de la ventana, pero volvía como que ¡pum! En espiral, ¡pum! Y volvía. O sea, y no era algo como que lo estaba controlando muy bien. Bueno, yo dije, no, pues esto cuando vuelva a pasar, no voy a tratar de forzarlo, voy a tomarlo con calma. Otro día volví a intentarlo y fue muy curioso porque en esa ocasión sí logré ya como que estar bien en la casa, salir. Entonces me puse a caminar por la casa. Fue extraño porque a pesar de que estaba en la casa, no fue tal cual. O sea, en ese momento había personas en mi casa y yo no vi esas personas. Entonces no fue tal cual como lo dicen, como otras experiencias, como otras personas han contado sus experiencias. No ha sido tal cual. A mí, yo sí vi la casa tal cual, a diferencia de que vi como un gato negro. Y fue muy curioso. Nosotros tenemos pues una gatica muy linda que se llama Lola, pero no era así, o sea, ella tiene unos colores, es como de 2 colores. En cambio esta gata que yo vi era una gata negra
me pareció muy curioso, andé por la casa y cuando yo como que medio hacía el gesto de, o sea, como que yo podía abrir los ojos también, mi cuerpo, y yo veía, o sea, como que era ese paralelismo de estoy acostada, mi cuerpo está acostado y abro los ojos y sí veo tal cual como que, pero yo quería seguir en el viaje, entonces volví a cerrar los ojos y volví a estar por allá en la sala. Bueno, esa fue mi experiencia, nada más pasó sobre eso, me devolví y siempre que como que me devolvía, como que volvía en espiral. O sea, siempre como que pasa, suele pasar eso, como que como un torbellino que me absorbe, como que y llegó el cuerpo. Luego, otra vez fue una experiencia diferente porque yo quería lograr tener una experiencia como las otras personas que dicen que andan en la casa y ven tal cual las cosas como están pasando. Que estaban soñando, andaron y que vieron a su mamá, que vieron a su mascota, vieron a su familiar, o sea, tal cual, ven las cosas. Yo quería tener una experiencia de esas, pero no me había vuelto a pasar algo así que estuviera en la casa, sino que tuve como otros 2 sueños, o bueno, viajes astrales, en los que yo en realidad llegaba a otra parte. O sea, llegaba como... Un día llegué a un lugar random que ni conocía, no sabía dónde era. Yo tenía la idea que era como en una parte por acá cerca, bueno, a unas horas de donde yo vivo. En otra ocasión tuve un viaje astral en el que mi alma se levanta. No he tenido la experiencia de que me miro, no me miro el cuerpo, no lo he intentado tampoco. Pero en esa otra ocasión yo tenía como, entré en ese torbellino, o sea, cuando ya yo estaba saliendo de mi cuerpo, sentía como que algo me estaba jalando, como si hubiera una especie de conducto que me aspiraba, ¿no? Como el alma. Y yo entré y yo en ese momento como que estaba mentalizada de llegar a un lugar. Yo quería conocer Francia. Y yo, Francia, Francia, Francia. Entonces yo era como mentalizándome de llegar a Francia. Y, y fue extraño porque llegué a Londres. O sea, vi lugares muy parecidos a Londres. Nunca he viajado en Londres, pero pues vi como lo que más o menos como se vería Londres. Y ya la experiencia más reciente, que es como la que más impactada me dejó, fue hace como unos días, como 1 o 2 semanas. También fue un día en el que tomé una siesta. O sea, como que me estaba quedando dormida, pero estaba sintiendo como, o sea, como todo mi cuerpo, o sea, tenía una sensación de como electrizante por todo mi cuerpo y como que yo estaba entrando a ese conducto muy rápido, extremadamente rápido. O sea, yo lo sentía como a 1000 por hora hasta que finalmente sí entré. O sea, sí entré y lo sentí así como un conducto hasta que llegué a esta casa, pero no era esta casa. O sea, yo sabía que era esta casa, pero esta casa lucía diferente. Muchas partes eran iguales, pero habían otras partes que eran diferentes. O sea, incluso yo veía esta casa aún más grande y con ciertos elementos diferentes. Y otro detalle es que no veía tal cual. Yo veía como casi como si estuviera viendo o viviendo una simulación, como si yo al lugar en el que yo hubiera entrado o fuera como una vida paralela, algo así. Y yo como que floté por la casa y incluso vi unas personas, pero pues no logré como reconocer a ninguna, así tal cual. O sea, como que sí reconocí ciertas personas, pero no las sentía parte de mi realidad. Por ejemplo, vi a mi mamá, pero no sentí que fuera mi mamá. Mamá, pero en otra vida o en otra realidad. Fue muy extraño lo que sentí. Quiero decir que no estaba drogada, yo no consumo ninguna sustancia. Fue muy extraño y me animé a hacer este video precisamente porque hace unos días estaba viendo un video sobre una persona que tuvo esa experiencia, entonces ella contó sus experiencias y fueron muy parecidas a las que yo tuve. Aún falta mucho por descubrir, por supuesto que sí. Aún falta mucho por vivir, sí. Aún no sé a ciencia cierta qué fue exactamente o cómo se llama o cómo puedo explorar más, no sé. Y eso les quería contar. Por favor, las personas que hayan tenido experiencias de este tipo, me cuentan en los comentarios. Sería muy interesante
interesante saber que han tenido experiencias de este tipo.